Bienvenido a Misterios Misteriosos. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que me estés escuchando, transmitiendo desde Ciudad del Carmen, Campeche, México, te habla Alex en una emisión más de Misterios Misteriosos. Hoy te traigo solamente un bloque, ¿por qué un bloque solamente y no dos? Bueno, en esta ocasión toca una pregunta que se hizo en la red social llamada Reddit, usada más por angloparlantes. Hay gente en México que usa Reddit, sí, pero es más para gente que habla inglés, no para norteamericanos. Allá se usa mucho y esta es una red social común para ellos. Entonces hoy voy a hablarles de una pregunta que se hizo en esta red social. Obviamente la pregunta era algo de terror. Las respuestas, más allá de decir que dan miedo o algo así, yo considero que dan miedo, pero más allá de eso, todas las respuestas incluyen niños, y para mí creo que es algo más feo cuando en un cuento de terror, en una película de terror o en alguna historia de terror siempre se incluyen niños. Bueno, para mí eso creo que es lo que más me da miedo, que vayan incluyendo niños. En un ratito más voy a explicar el por qué las historias que incluyen niños son las que más miedo dan. Bueno, eso vamos a hablar en este único bloque que les tengo preparado el día de hoy. Cualquier cosa, si tienen alguna historia muy buena, bueno, me gustaría que la mandaran a nuestro perfil de Facebook para que yo la pueda leer después, aquí justamente en esta plataforma, en Facebook. También tenemos una cuenta de YouTube. Nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes escuchar por Anchor, justamente donde estoy grabando este podcast. Entonces, sin más que agregar, vamos a avanzar al primer bloque, después de ya mencionar de qué se trata el único y también por dónde nos puedes escuchar. Si quieres material audiovisual, bueno, puedes ir a las plataformas de YouTube, a la plataforma de Facebook. Si quieres escucharnos, tienes que estar en Anchor o en Spotify como Misterios Misteriosos. En todos estamos como Misterios Misteriosos, entonces no hay pierde. Nos puedes buscar por esas plataformas. Y bien, sin más que decir, vamos a avanzar al único bloque de este día, noche, tarde. Y bien, vamos a comenzar el primer bloque de Misterios Misteriosos. ¿Por qué solo un bloque? Porque decidí darle mayor atención a este tema que se dio en la red social Reddit, que, como mencioné antes en la entrada, es una red social que se usa mayormente para gente que habla inglés o gente norteamericana. Y sí se usa en México, hay mucha gente que tiene cuenta en México de Reddit. Sin embargo, no es tan llamativa, o no se nos hace bonita, o no nos llama la atención. Pero bueno, el punto fue que en esta plataforma de Reddit se hizo una pregunta. Bueno, se hacen preguntas y la gente contesta, ¿no? Esa es la temática. Yo digo una pregunta y la gente contesta sus experiencias y cosas así. Bueno, hubo una que me llamó mucho la atención, porque decía: ¿cuál es la experiencia más creepy que has tenido? Más creepy, más tenebrosa que has tenido, y que sea algo que no tenga explicación. Esa fue la pregunta que se hizo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en todas las que yo leí, las respuestas en todas incluían niños. Y les explico rápidamente. Cuando un tema o cuando algo incluye niños y se trata de algo que es de terror o tenebroso, en lo personal a mí me da mucho miedo. ¿Por qué me da mucho miedo? Porque los niños son aquellas personitas que son bondad, son ingenuidad. Ellos no tienen malicia, ellos no piensan en algo tenebroso, ellos no se inventan cosas, no vienen diciéndome algo para que me dé miedo.
y digamos que el niño lo hizo a propósito. No, todo lo contrario. Ellos vienen y cuentan las cosas así, tan inocentes, tanta ingenuidad, tanta pureza. Bueno, los niños son eso. Entonces, que los niños o que un niño o niña venga y te cuente una historia o te diga que vio algo, o un niño de 4 o 5 añitos muy difícilmente te va a estar mintiendo. Entonces para mí eso es como que da más miedo. Y las películas que han triunfado, por mencionar algunas, digo El Exorcista, la de Poltergeist, muchas películas de terror, Chucky, muchas de las películas de terror incluyen que incluyen niños en ellos, son las más taquilleras, son las que dan más miedo y son las que no puedes ver cuando hay un especial en Halloween. Bueno, entonces no estoy tan mal. Mi percepción de lo que es miedo está muy bien, porque si incluye niño, que es una personita tan pura e inocente, bueno, yo creo que los creadores de esas películas piensan lo mismo que yo. Es porque de verdad así los niños lo ven así, lo perciben así, y así como lo ven, lo dicen, sin afán de querer espantar a alguien. Ellos son inocentes. Bueno, vamos a empezar con algunas historias que escribieron en esta red social llamada Reddit, que se me hizo muy interesante, demasiado bueno e interesante diría yo. Y vamos con la primera. Dice: no sé si me creerás, pero mi hermana y yo hemos visto ese mismo hombre sombra. Se le apareció por primera vez cuando éramos adolescentes. Ella vivía con su padre en una ciudad. Cuando fui a visitarla, ella me contó todo sobre aquel hombre sombra, con el sombrero de copa, y la asustaba cada vez que lo veía. Siempre aparecía a los pies de su cama. Más tarde comencé a verlo en mi guarida, cuando estaba yo leyendo. Recuerdo lo asustada que estaba cuando mi hermana me dijo que había dejado de verlo después de pasar la noche, y cuál preocupados estábamos nosotros de lo que eso podía significar. Me olvidé de eso hasta que hice clic en este enlace. Esa es una de las historias de Reddit. Repito la pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la cosa más tenebrosa que te ha ocurrido y que no tenga explicación? Yo decidí escoger esta pregunta y revisar las respuestas porque en todas incluían niños. Entonces, vaya, la anterior era porque, bueno, eran niñas. Dice aquí, en la siguiente: cuando era un niño pequeño, dormía en la misma habitación que mi hermana y mi hermano. Muchas veces me arrastraba fuera de mi cama y me dormía en la cama de mis padres. Simplemente me gustaba más. Creo que se sentía más seguro y acogedor. Una vez me desperté en medio de la noche y, como siempre, fui a la habitación de mis padres para colarme en su cama. Pero, para mi sorpresa, mi hermano mayor, que nunca antes había hecho eso, ya estaba durmiendo al lado de mamá y papá. Yo estaba como, ok, voy a volver a mi habitación. Y cuando volví, lo vi durmiendo en su propia cama. Estaba tan asustado que simplemente salté por la cama y me tapé la cabeza con la manta, temblando y totalmente confundido sobre lo que acababa de pasar. Yo solamente tenía 5 años en aquel entonces. Uy. Bueno, a mí me pasó una muy curiosa también, muy parecida. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mi papá y mi mamá dormían en una habitación al lado de mi hermano y la mía. Y yo recuerdo que cuando éramos pequeños, nuestras habitaciones no tenían puertas, entonces yo me podía asomar a la habitación de mi papá y de mi mamá y los veía. Y pasando su habitación había una cocina muy larga. El punto es de que para que ellos pasaran, tenían que pasar por nuestra habitación, la de mi hermano y la mía, a fuerza. Tenía yo que ver lo que pasaran. Entonces una noche pasó que estábamos mi hermano y yo jugando en la madrugada, ya en la noche todo estaba oscuro, y mi hermano se paró a ver si mi papá se había despertado, porque mi papá tenía la costumbre de pararse e ir a vernos. Entonces mi hermano fue y se asomó a la puerta y dice: ah, sí, está dormido. Cuando mi hermano viene de regreso, yo veo que mi papá pasó. Bueno, no vi que mi papá pasara, vi que pasó una sombra grande.
Entonces le dije a mi hermano, oye, espera, papá pasó, vamos a esperar a que regrese. Nos quedamos como 10 minutos esperando a que papá regresara, porque ya había pasado, y veíamos que no regresaba. Entonces le dije a mi hermano, no pasa papá, y tampoco encendió la luz. Nos asomamos al pasillo y vimos que en la parte de la cocina no había nadie. Nos espantamos un poco porque cuando regresamos la mirada hacia el cuarto de papá y mamá, ellos estaban durmiendo. Entonces mi hermano y yo, que teníamos aproximadamente 7 y 8 años respectivamente, regresamos corriendo y nos tiramos a nuestra cama y nos tapamos de pies a cabeza. No recuerdo si rezamos, no lo recuerdo, pero nos dormimos, nos quedamos dormidos por el miedo, porque sí nos dio mucho miedo el ver que algo pasó y pues simplemente no era papá y tampoco era mamá. Siguiente historia. Cuando era niño vivía en una casa que tenía una entrada muy grande, de 2 pisos con una larga escalera que conducía a la entrada. Al otro lado de la escalera había un gran espejo antiguo. Estaba solo en la casa. Mi madre y mis hermanos salían a comprar comida. Me vi a mí mismo en el reflejo del espejo descender la escalera. Me quité los auriculares, me di la vuelta, pero por supuesto, no estaba allí. Entonces, no era nadie. Wow, eso sí da miedo. De hecho, hay muchos videos de eso, de niños que ven el reflejo de sus hermanitos andando por todos lados. Los niños no están. Da un poco de miedo. Bueno, vamos a la siguiente historia. Dice, esto me recordó a mi sobrina cuando tenía unos 5 años. Tenía 17 y perdí a 2 amigos en un accidente automovilístico. Llegué a casa del funeral llorando y ella me preguntó qué estaba mal. Mi hermana acababa de decir que mis 2 amigos estaban en el cielo ahora. Sin perder el ritmo, mi sobrina me miró y dijo, no te preocupes, ahora están en el cielo con Poppy, él se encargará de ellos. Mi papá murió 2 años antes de que ella naciera. Fue la cosa más dulce, pero espeluznante que jamás haya dicho. Tomando en cuenta que Poppy era el papá de este chico. Oh. Yo recuerdo una historia así bien fea cuando un señor, él comentó justamente aquí en esta red social Reddit, él comentó en un post, él dijo que cuando era pequeño, duendes, vamos a tomarlo por duendes porque no recuerdo qué era, pero dijo que eran hombres pequeñitos que se burlaban de él cuando él estaba muy chico, tenía 6 años, y él dormía solo en su habitación. Él escuchaba a estos personajes alrededor de su cama, abajo de su cama, burlarse de él y riéndose de él, y él lo único que podía hacer era quedarse pues esperando, porque dice que no hacía nada. Es más, dice que de tanto miedo que le daba no se movía y se hacía pipí en la cama, y esos personajes se reían de él, se burlaban de él. Él comenta que estuvo mucho tiempo así, en la misma situación, y que sus papás no le creían. Dice que cuando va creciendo, él hace su vida normal, va a la universidad, él se casa, tiene una familia, tiene un niño. Dice que él estaba un día solo en su sofá, viendo la tele, cuando su hijo de 5 o 6 años se le quedó viendo. Se acercó a él y se le queda viendo. El papá voltea a ver al niño y el niño simplemente le comentó, papá, aún se ríen de ti. Comenta este señor justamente aquí en esta red social de Reddit que le bajó un frío un escalofrío por toda la vértebra, que sintió muy feo, que se le hizo un nudo en la garganta y que no dijo nada a su hijo, pero que sí, obviamente él recordó, él sabía a lo que se estaba refiriendo. Y el niño no sabía nada, tenía solamente 6 años, 6, 7 años. Entonces era como que, wow, era imposible que el niño dijera eso o que supiera la historia cuando el papá no la había ni contado. Bien, vamos a la siguiente historia de Reddit. Dice,
Cuando tenía 5 años, vi a un anciano completamente gris sentado con las rodillas contra el pecho debajo de la mesita de noche. Hice un 180 grados cuando volví abajo y nunca se lo mencioné a nadie. Todavía lo pienso hasta el día de hoy. Ay, eso lo pasó a mi papá. A un papá. Esto le pasó a mi papá. Mi papá tenía eso porque él dijo que cuando era pequeño él tenía 3 hermanos más. Las familias de antes eran muy grandes. Entonces él tenía otros 2 hermanos más porque ellos eran 13. Y comenta él que cuando él se para ir al baño, él dice que vio un señor sentado en su sofá con un... ¿Cómo se llama esta cosa? Con un bastón. Vio al señor sentado en el sofá con un bastón, con un sombrero que le tapaba los ojos. Mi papá dijo que lo único que pudo hacer es ir con mi abuelo. Y mi abuelo, cuando fue a ver al señor, ya no estaba. Lo único que había era ceniza. Y eso fue lo que quedó en el sofá, ceniza. Llamaron a un sacerdote, a un cura, y decían que el sofá no se quería quemar, no se quería consumir. Eso es una historia que mi papá me contó cuando yo era más joven todavía. Entonces, él era muy niño, pero aún la recuerda. Vamos a ver otra historia. Dice, mi hijo insistió en que su abuela venía a verlo cada noche, cuando él tenía 2 o 3 años. Ella murió justo antes de que él naciera, entre paréntesis, una semana antes. Y por lo que dice aquí, su abuela nunca... Bueno, la mamá, porque era la mamá del tipo que está escribiendo, nunca lo visitó. Bueno, entonces el niño no la conoció, pero él sabía que era su abuela. Uy, qué feo. No sé si es feo o lindo, o sea, que un personaje o que un familiar venga a ver a tu hijo. No sé si es lindo porque puedo decir que lo está protegiendo, o no sé si es creepy porque puedo decir que un muerto lo viene a ver. No lo sé. Tendrás tu deducción. Dice otra: mi sobrina solo tenía 2 años, pero creemos que estaba viendo espíritus. Ella los llama fantasmas espeluznantes. Mi padre murió en noviembre y unos días antes de que ella se estuviera bañando, miró hacia la puerta y dijo: hola, papá. Mi hermana estaba asustada. Oh, qué feo. Eso es a lo que me refiero. Si viene un familiar tuyo que ya falleció y tu hijo, hija, sobrino de 2, 3, 4 años le habla o te cuenta de ese personaje que él nunca conoció, ay, no sé, yo creo que sí me daría mucho miedo que me lo dijera. Pero ni siquiera lo imagino, pero sí me daría mucho, pero mucho miedo. Siguiente historia. Cuando mi sobrino tenía quizá 3, mi abuelo estaba en el hospital. Fuimos a la cafetería para tomar un bocado rápido y mi sobrino miraba alrededor del techo y seguía las cosas con los ojos. Le preguntamos qué estaba mirando y dijo: todas las personas están volando. Eso nos asustó mucho. Wow. Wow. Sí me daría miedo. Acá hay otra que cuenta una historia. Dice: una historia de mi infancia. Cuenta la persona. Dice, la historia va así. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, mi hermano menor me despertó a medio de la noche y me pidió que lo llevara por un trago de agua a la cocina. Él era 2 años menor que yo, cuando todavía estaba en la escuela primaria, por lo que es comprensible que me despertara. Y me llevó a la cocina. Tenía miedo de ir solo, así que acepté ir con él para que se sintiera seguro. Solo un trago rápido de agua, ¿verdad? No pasará nada cuando volvamos a nuestra habitación y volvamos a dormir, ¿verdad? Mal. En el momento en que mi hermano terminó de beber agua, decidimos a regresar a nuestra habitación para volver a dormir. Pero luego, por alguna razón, mi hermano se detuvo rápido. Le pregunté: ¿qué pasa? ¿Y por qué te detuviste? Su respuesta a mis preguntas fue que vio un par de pies sin cuerpo. Los pies solo duraron un segundo muy horrible. Después de eso desaparecieron. Esa fue nuestra señal para correr lo más rápido posible a nuestras habitaciones y volver a dormir e intentar olvidar lo que vivimos esa noche. Nunca volvimos a ver los pies, incluso hasta el día de hoy. ¿Quién sabe a qué pies le pertenecen? Todo lo que sabemos es que los dos no queremos volver a ver eso. Uy, qué feo.
qué feo. Esta historia dice: busco respuestas o personas que hayan pasado por lo mismo. Es curioso que lo pongan en una respuesta. Dice: esto es verídico y cuento esto para saber si a alguien más le ha pasado. Soy argentino, tengo 24 años y lamentablemente tengo que pasar por mi cumpleaños número 25, que en estos días en cuarentena. Estos días he recordado muchas cosas de mi pasado y recordé una situación de cuando tenía 5 años aproximadamente, aunque no era algo que había olvidado realmente, sería más bien como algo que a cualquiera no le tomaría o no le prestaría demasiada atención. Pero terminó ocurriendo inevitablemente. Era verano en la medianoche. Mi madrastra de aquel entonces, quien estaba embarazada de mi hermana, y yo nos fuimos a dormir, ya que éramos los únicos en casa porque mi padre lamentablemente trabajaba de noche. Ya nos habíamos acomodado para dormir. Era una noche tranquila, cuando de repente todo el sonido ambiental se volvió tétrico e inexplicable, acompañado de risas, voces y gritos inentendibles. Se escuchaban por todos lados, parecían que sufrían y lamentaban, y las risas que escuchábamos eran tan diabólicas e inhumanas. Lloré y grité de terror. Mi madrastra, que con tanto horror de todas formas se levantó, agarró un calibre 22, ahí tenía un arma, y con todo el temblor de su cuerpo y estando embarazada, salió de la habitación en la oscuridad, buscando quién o algo que estuviera haciendo esos ruidos del averno. Tardó en volver unos minutos, pero nada. Yo, mientras tanto, estaba bajo las sábanas aterradísimo. Se acostó y me abrazó, y podía sentir el miedo que ella sentía tan desesperada. No entendíamos nada, y así como empezó tan repentino, terminó. Todo esto duró unos 10 minutos, según como recuerdo, pero jamás lo voy a olvidar. Y hasta el día de hoy tengo el terror de que vuelva a escuchar esos tan aberrantes sonidos, a los cuales solo puedo explicar como los muchísimos sonidos del infierno. Cabe aclarar que no poseo una creencia en particular, por lo cual me considero agnóstico, y al no encontrar una respuesta lógica o científica a esto, la mejor manera de explicarlo, para que entiendan lo tan fuerte que fue para mí esa experiencia, es llamarle los sonidos del infierno. Wow, qué feo. Está muy... Acá hay otra historia. Dice: cuando yo era pequeño, en la casa donde viví un tiempo, cuando era pequeño no vivía ahí. No entiendo muy bien eso, pero dice que cuando era pequeño no vivía ahí, pero antes dijo que sí vivía ahí. Bueno, dijo que un chico alrededor de 20 años estaba sacrificando a un gato y le tocó verlo. Órale. Y bien, esas son todas las historias que encontré en Reddit relacionadas con niños o experiencias de ellos mismos cuando eran pequeños. Estuvieron muy interesantes y sinceramente algo tétricas. Entonces, de esta manera vamos a terminar el único bloque en esta ocasión de Misterios Misteriosos. Bien, y de esta manera terminamos el único bloque de Misterios Misteriosos, con historias muy buenas de usuarios de Reddit. Estoy seguro que tú también habrás escuchado historias similares a estas, que cuando fuiste pequeño viste cosas, cuando, no sé, tu hijo te dijo algo, tu sobrino vino y te dijo algo, o algún familiar, o novio, o mamá, o papá, o algo que tú habrás dicho cuando eras pequeño. Bueno, hay muchas historias que tú tienes, que la audiencia tiene. Me gustaría escucharlas, me gustaría tener ese grandísimo placer de contarlas aquí mismo, de leerlas y darte crédito de donde sea que me estés escuchando, y compartir con todos nosotros para que podamos escuchar historias muy similares y muy buenas, porque sé que la audiencia tiene historias muy buenas y esperando y con ansiedad
¿no? El poder recibir esas historias. Si quieres mandarnos unas historias así paranormal de cualquier tipo, de cualquier índole, puedes mandarlas al Facebook de Misterios Misteriosos. Así nos puedes encontrar, Misterios Misteriosos en Facebook, un inbox, o me las puedes poner en el muro y tenlo por seguro que la voy a contar en la siguiente emisión. De igual manera, si quieres escucharnos solamente antes de dormir, pasar la epidemia escuchando Misterios Misteriosos, puedes buscarnos en Spotify como Misterios Misteriosos o en Anchor, justamente donde hago esta emisión de podcast, que también se llama Misterios Misteriosos. La aplicación es Anchor. Si quieres vernos, también puedes darnos seguimiento en YouTube y también en Facebook. En Facebook dale me gusta a la página y en YouTube dale suscribir y escucha unas cuantas historias que tenemos por allá. Por mi parte es todo. Se despide Alex aquí en una emisión más de Misterios Misteriosos, esperando con ansias que les haya parecido buena, que les haya gustado, y nos vemos en la próxima semana quizá, porque subimos este tipo de cosas o de transmisiones semanalmente. Y espero tus historias para que podamos contarlas, compartirlas, quizá no darles una explicación, pero sí voy a recordar alguna historia muy similar que me pasó a mí o le pasó a algún familiar mío, porque tengo muchas historias más que contar. Tomando en cuenta que no comenté que hace unos días estaba jugando Free Fire con unos amigos en línea y que ellos me comentaban y ellos pensaban que estaban peleando en mi casa, porque de cierto mi papá estaba contando unas historias que le ocurrieron en su trabajo a mi mamá y mi papá estaba alzando la voz y mis amigos pensaron que le estaba peleando. Entonces ellos dijeron, ¿están peleando? Y yo les dije, no. Y ellos dijeron, es que escuchamos a tu papá gritar, ya un bebé llorar. Lo curioso era que ningún bebé estaba llorando, no tenemos bebé en casa. Entonces eso me dio miedo, les dio miedo a ellos y decidimos cambiar de tema. Pero pasó otra vez jugando Free Fire. La primera vez que estaba jugando Free Fire también pasaron cosillas o platicamos cosas que ya está en una transmisión anterior de Misterios Misteriosos. Bueno, en esta ocasión fue el llanto de un bebé lo que ocurrió. Me dio mucha creepy, mucha cosa. Sin embargo, no dije nada porque estábamos jugando y se me olvidó muy rápido. Pero sí pasó la historia del bebé. Bueno, sé que como este tipo de historias tú también tienes muchas, así que quisiera escucharlas, quisiera contarlas. Si quieres que yo las cuente, escríbelas en el Facebook, o si quieres tú contarlas de viva voz, puedes mandar un audio a la página de Facebook y tenlo por seguro de que yo lo voy a dejar a poner aquí para que tú cuentes tu historia y todo el mundo podamos escucharlo y disfrutarlo de tu viva voz. Así que eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión de Misterios Misteriosos. Se despide Alex, les mando un beso, nos vemos a la próxima. Esto fue Misterios Misteriosos. Hasta la próxima.